solo, Señor, hemos venido a exaltarte, a reconocer tu grandeza, oh Dios. El cielo puedo ver tu majestad, las estrellas hoy proclaman tu verdad. Veo toda la creación y yo quiero conocer en los montes y los mares, en los montes y los mares puedo oír un sonido de alabanza para ti. Es toda la creación y yo corazón quiero conocer. Por este hermano le ponemos aquí por la conversión, por mi conversión, por ser obediente y dejar atrás lo que no le agrade a Dios, Santo Dios. Te pedimos en especial por esta persona, Padre. Depositar la expresión esta noche. Por la salud de los abuelos, de mi vida, por mis metas, por mi hija, por mi familia, por servidores, porque Dios otorga en medio del dolor, por la paz nuevamente sigue en acción de gracias por una nueva oportunidad, por mi estudio, y seguimos caminando por los abuelos, por los matrimonios, Señor, y por todas las intenciones que se quedan en el fondo de nuestro corazón, para que tú, Señor, las tomes, las lleves al altar, Señor, las ponemos frente al altar de la gracia, de donde sale, Señor, la transparencia, de donde sale la bendición. Nosotros creemos que tú nos escuchas, que crea eso, diga conmigo amén. Amén. Señor, nosotros creemos que tú nos escuchas, que piense eso conmigo, diga amén. Amén. Más que creemos que tú nos escuchas, Señor, tú lo dijiste. Tú no nos vas a mentir. Y tú has dicho que te pidamos, conforme a tus riquezas y glorias, que tú lo vas a proveer. Esas son las preocupaciones, Señor, en el fondo de nuestro corazón. Y todas aquellas que no se quedan, Señor, que no pudimos plasmarlas, aquellas que no nos atrevemos a escribir porque nos avergüenzan, aquellas que van a suceder mañana, aquellas que van a suceder la semana que viene, depositamos nuestra confianza en ti, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Amén. Decimos, oh Cristo. Una más.
que te entrego mis peticiones, también te entrego mi alabanza. Dígaselo. Que Señor, aquí está mi adoración. Gracias, Dios. Hoy estamos sumamente alegres porque está con nosotros por primera vez un gran amigo, un sacerdote, pastor, un gran hermano. Un regalo, ¿verdad?, de esas personas que creemos que han sido traídas directamente desde el cielo. Es una gran bendición. Amén. ¿Sí? ¿Qué fue eso? Wow. Todo perfecto todo el tiempo. Esto es producción, sí. Así que nos da mucha alegría estar ahí con nosotros. Ya saben que estamos en la serie Jesus Hipster. Empezamos el miércoles pasado dando un poco de orientación de lo que era, de lo que se basaba nuestra serie, hablando un poquito. Si se han dado cuenta, la anterior era Jesus Spotlight. Estamos trabajando una serie, un bloque de series que se trata de la vida de Jesús, de Cristología, aprender un poco más de la figura de Cristo. Es necesario que entendamos que hay un montón de situaciones, un montón de cosas que nuestro Dios hizo, que conocemos, y de la misma manera a veces ignoramos por completo, otras que simplemente desconocemos. Dice la palabra de Dios en Juan que si se hubieran puesto todas las cosas que Jesús hubiera hecho, que él hizo muchísimas más, y que si se hubieran puesto en un libro, ninguno no se hubiera, o sea, creo que es como, no sé, parafraseando un poco, que ni todos los libros del mundo podrían aguantar lo que hubiera hecho Jesús. Así que salimos de frente hablando de lo escandaloso que fue nuestro Jesús. Con cada vez que decía algo era como que perseguido o señalado, se había convertido como en un fenómeno como la Comay de nuestros tiempos, pero gracias a Dios en buena voluntad y no de esa manera. Así que, y hoy pues llegamos a Jesus Hipster, que habíamos dicho el fin de semana, yo tengo el fin de semana pegado, yo lo he hecho el fin de semana. Y el miércoles pasado, pues que empezamos con esto hablando de la innovación del mensaje de Jesús, pero precisamente en el Sermón del Monte. Y está a cargo, como dijimos, de nuestro hermano, sacerdote, pastor, padre Joel de Cueto, que está con nosotros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Ese es lo fuerte, necesita una instancia, ese es lo fuerte. Es padre Joel, joven, la mayoría de todos ustedes son más viejos que él. Gracias a Dios por los sacerdotes jóvenes. Padre, ¿cuántos años usted tiene? Mi 30, el 12. El 12. Ah, semana pasada. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, Era mucho mejor cuando teníamos 3 y 5 años. Además de que todos queríamos soplar el bizcocho y otras cosas. Padre, un gran placer que esté aquí con nosotros. Dejamos a Padre Joel con una palabra poderosa, sacerdote joven, sacerdote hipster. Así que nada, bienvenido una vez más, un aplauso para Joel nuevamente, bienvenido. Bueno, yo no veo ninguna con la luz esta que tengo enfrente. Normalmente me gusta ver a la gente con la que estoy hablando, pero bueno, yo espero que el Espíritu me vaya llevando. Yo estoy con ustedes y primero quiero expresarles que estoy súper agradecido de estar aquí. La experiencia de Workshop es algo de lo que hace mucho tiempo he escuchado, que es un lugar en donde he escuchado que también se comparten muchas bendiciones y donde verdaderamente el Espíritu como que sopla y que hay una fe renovada, y eso es un motivo de alegría para la Iglesia de Puerto Rico y para la fe de cada uno de ustedes. Y yo como sacerdote que voy conociendo esta iglesia y que me voy insertando en ella, ya yo cumplí 2 años de cura, pues estoy todavía conociendo a la iglesia a la que sirvo. Pues para mí esto es una alegría grande, que haya un grupo de jóvenes que celebra la fe de esta manera, así que le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí, me ha traído aquí hoy para poderles acompañar así, con esta palabra. Yo cuando me dijo Miguel sobre el tema, Jesus Hipster, la verdad que me llamó mucho la atención porque no es una cosa que uno normalmente, ¿no? Yo veo esa imagen y yo le digo al Señor, pues mira Señor, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ahí poniéndote una cafita y llamándote hipster, ¿qué tipo de manera de tratar a Cristo es esta, no? Pero yo creo que el mismo Señor es el primero que se encarna como para podernos dejar entender quién es Él. Y Él mismo se llama pastor y Él mismo se describe de una manera humana para que lo entendamos humanamente. Y si nosotros para poder entender a Cristo le tenemos que decir hipster, pues yo creo que Él nos lo va a tener que perdonar hoy y nos lo va a tener que permitir. Yo mismo he tenido que empezar por ver qué rayos es esto de un hipster, porque yo no lo sé, qué es esto de un hipster. Y entonces me puse a buscar. Y antes de el gatito hipster dichoso, que está por ahí. Claro, definir a un hipster es como algo contradictorio. Se supone que
un hipster por definición es indefinible porque no se puede predecir por dónde va. Y si todo el mundo tuviera una impresión sobre un hipster, pues entonces ya el hipster la cambia. Y si tenemos una impresión sobre su imagen o su manera de pensar, pues ya él como que va un paso por delante. Por eso la imagen aquí, las definiciones son demasiado mainstream. ¿Qué es un hipster? Yo, de hecho, preparé para venir aquí el peor PowerPoint del mundo, que no quería funcionar ahorita, pero yo creo que nos va a servir para llevar el tema. ¿Qué es un hipster? Un hipster es uno que posee gustos, actitudes sociales y opiniones consideradas cool por aquellos que son cool. El hipster anda en medio de las masas en la vida diaria, pero no es parte de ella, y se aleja o juzga como producto de mal gusto cualquier cosa querida por la corriente de mundo. Bueno, esto nos va a servir para entender algo de Cristo, supongo. ¿Qué más sabemos sobre lo que es un hipster? Bueno, vamos a olvidar todo eso de texto, y justo la parte esa que no se ve allá abajo es la que me interesa. Ya se entiende esto de que es el peor PowerPoint del mundo. Dice, aunque un hipster dentro de su subcultura o de su manera de pensar es técnicamente conformista, en comparación con las masas son pioneros y líderes de las últimas tendencias e ideales culturales. Una vez que ciertos conceptos de moda o de música ya han llegado a las masas, los hipsters se mueven a algo nuevo y mejorado, ya están adelante. Y cuando ya todo el mundo está pensando como ellos, ya están buscando la próxima. Estas cosas, estos datos pequeños, pero yo creo que nos pueden ser útiles para comprender quién es Jesús. Si nosotros nos atrevemos a llamar a Jesús hoy hipster, ¿en qué sentido lo decimos? Jesús era un hipster. ¿Qué hacía Jesús que le pudiera poner como esta categoría? De hecho, en la iglesia de Brooklyn, si ven el póster este que está aquí a la derecha, han usado esto como promoción. El hipster original le llaman. ¿Qué características tiene Cristo como para que le podamos llamar así? Un tipo innovador, un tipo que cuando aparece como una mentalidad que está extendida sobre la masa, él se atreve a proclamar como una idea nueva y tiene la libertad como para proponer una idea que pretende marcar una tendencia, una manera de vivir distinta, como uno que no se conforma con una manera de pensar siempre, sino que está siempre como caminando, innovando. Yo creo que más allá de perdernos en un montón de conjeturas, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente nos ayuda a entender a Jesús dentro de esta mentalidad. El sermón de la montaña. A ver, vamos a ubicarnos un poquito. Esto del sermón de la montaña, ustedes saben que a alguien le suena. Que una de las enseñanzas que Jesús dice en el sermón de la montaña, que ustedes recuerden así de primera vez. ¿Alguna? Muy bien, no te veo, pero muy bien. La bienaventuranza. En el Sermón del Monte, Cristo habla sobre la bienaventuranza, y la primera que dice, bienaventurados los pobres, por ahí empieza. Gracias. Producción, con quien sea. Gracias. Bienaventurados los pobres, dice, y por ahí empieza la bienaventuranza. El Sermón de la Montaña, si se fijan ahí, que empieza en el capítulo 5 de Mateo y acaba en el capítulo 7, se compone como de un resumen de lo que va a ser el mensaje de Jesús. Y antes de este sermón, Jesús ha empezado ya a sanar en Galilea a un montón de gente. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Pues Jesús fue bautizado, estuvo en el desierto, llega a Galilea, matan a Juan, y después de que matan a Juan, Cristo se va y empieza a predicar el Evangelio enseñando en toda Galilea. Se va por Galilea enseñando y proclamando el Evangelio, sanando a la gente. Y dice la Escritura que su fama llega hasta Siria. Siria queda al norte de Galilea. Y de Siria y de todas las partes alrededor empiezan a traerle gente para que los sane, para que los cambie, para que les enseñe. Y entonces dice que Jesús, viendo a la gente en torno a él, se subió a una montaña, se sentó y empezó a enseñarle. Si nosotros lo vemos en Lucas, es al revés. Dice que Jesús se fue a un llano y empezó a enseñarles en el llano. Bueno, es lo mismo. En el sermón del llano, en el sermón de la montaña, según del evangelista donde lo encontremos. Y allí en la montaña, ¿qué les enseñó? Empezó por la bienaventuranza. Y ya esto empieza como a llamarnos la atención. Porque uno dice, tú imagínense ustedes, ¿no? Son políticos. Y empiezan su campaña política diciendo, vamos a luchar por la pobreza. Vamos a luchar por la persecución. Vamos a luchar
para que llores. Vamos a luchar en nuestro proyecto para que pierdas todo. Vamos a luchar para que necesites ser consolado. Pues así empieza la enseñanza de Jesús. Y entonces la sorpresa que nos podría causar en nosotros, cualquiera que empezara una campaña promoviéndose a sí mismo, así hoy, es la misma sorpresa que causa entonces. Bienaventurado, pero con una bienaventuranza completamente distinta, que empieza desde la pobreza. Entonces aquí ya empezamos a ver una cosa que es particular de Jesús, que Él se atreve a empezar con un mensaje que es completamente nuevo e innovador, pero no está partiendo de cero. Yo creo que para entender este sermón de la montaña tenemos que empezar por donde empieza y donde acaba. Y el sermón de la montaña empieza con Cristo llegando allí y dice, se sentó en la montaña, ¿no? Y empezó a enseñarle. Pero termina diciendo, al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como unos letrados. Entonces, después de haberte tirado todo un discurso completo, la gente se queda admirada diciendo, este tipo no nos enseña como la gente que nos ha enseñado siempre. Los escribas, los fariseos, los otros maestros de Jerusalén nunca nos han hablado así. Este hombre tiene una autoridad distinta. Y entonces les llama la atención esta autoridad, que tiene que ver con lo que han visto a Cristo hacer, pero tiene que ver también con su palabra. Es tan fuerte su palabra que Pedro mismo le dice al Señor, pues Señor, ¿a dónde voy a ir si tienes palabra de vida? Lo que Cristo hace y dice es llamativo dentro de esta comunidad. Empieza a despertar en los corazones de la gente como una visión nueva sobre su propia vida que les ayuda a comprender precisamente qué es esto, la vida. Entonces, fíjense, el Señor que empieza enseñando acaba siendo admirado por su autoridad. ¿Y cuál es la enseñanza que está ahí en medio? Empieza por la bienaventuranza, que si nosotros lo vemos está en el capítulo 5. Después sigue con la luz y la sal, que nos está siguiendo hablando, explicando la misma imagen de lo que es la alegría. La alegría que nosotros estamos llamados a vivir y a contagiar. Sigue el Señor, déjame encontrarlo aquí estamos. Sigue hablando sobre la limosna, la oración y el ayuno en secreto. Más adelante, sobre el verdadero tesoro. Después, sobre la regla de oro, ama a los demás como a ti mismo. Después, los dos caminos. Hay un camino del bien, un camino del mal, no lleva a la muerte, no lleva a la vida. Después, los falsos profetas, que se conocen por sus frutos. Y finalmente, describe lo que es un verdadero éxito. Y entonces el Señor pasa todo este sermón como haciendo esta presentación resumida de lo que será su mensaje. Hoy, a mí me gustaría enfocarme sobre una cosa. Como este tema lo vamos a seguir para adelante el próximo miércoles. Hay una pregunta que yo creo que aparece inmediatamente. ¿De dónde saca Cristo esta autoridad? ¿De dónde saca Cristo esta libertad para presentar un mensaje completamente original y nuevo? ¿De dónde saca Cristo la libertad para decir, los publicanos y las prostitutas le van a presidir a ustedes en el reino de los cielos? O para decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. O para decir, esta palabra que viene del profeta Isaías se cumple hoy, en mí. O para decir, bienaventurados los pobres. ¿De dónde le saca Cristo esta autoridad? Y yo tengo otra pregunta como más todavía, que tiene que ver conmigo y con ustedes. Nosotros podemos tener esta misma autoridad. ¿Ustedes qué creen? ¿Tú puedes tener la misma autoridad de Cristo cuando afirmas la verdad que el Padre te ha regalado? Cuando tú dices, Jesús es el camino de la verdad y la vida, ¿tú tienes la misma autoridad que tenía Él? Cuando tú dices, bienaventurado yo que soy pobre, esta palabra tuya, ¿tienes la misma autoridad que cuando Cristo la dijo? ¿O es una especie de cosa que aplicaba entonces y ya no aplica? ¿Se convierte la palabra de Cristo entonces en una palabra que en mí tiene autoridad? Y cuando yo la propongo, y cuando yo se la comparto a un hermano como una verdad, ¿la sigue teniendo? ¿Y qué es lo que se la da? Cuando nosotros nos empezamos, y hoy me voy a enfocar en esto, ¿qué es lo que le da a Cristo esta originalidad tan grande que nosotros nos atreveremos hasta a llamarle hipster, ¿no? ¿Qué es lo que le da a Cristo esta autoridad para hablar de una manera nueva? Cuando Cristo habla de las bienaventuranzas, Él empieza diciendo bienaventurado al pobre, etc. Y yo creo que para poder entender esto, hay que ir un poquito más adelante en su discurso. Dice, hay un camino que lleva a la vida y un camino que lleva a la muerte. Él lo dice de otra manera. Dice, ancha es la puerta, ¿no? Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ahí. Lo dice eso. Y dice, y estrecha la puerta y angosto el camino que llega al reino de los cielos.
y no muchos dan con él. Cuando Cristo describe esta enseñanza sobre los dos caminos, nos está explicando precisamente una cosa que para cualquier judío de la época era fundamental. Esta manera de comprender la vida como un camino y como una puerta por la que yo entro, que puede ser angosta o estrecha, que me puede llevar a la muerte o a la vida. Esta es precisamente la catequesis que va a ser la primera catequesis de la iglesia, pero era ya la enseñanza más básica y fundamental de cualquier judío. Cristo recoge esa enseñanza y la presenta de una manera nueva y dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y entonces aquí ya empieza la primera pregunta: ¿en qué consiste esta puerta estrecha? ¿En qué consiste esta vida? Y cuando el Señor empieza y dice: bueno, pues no juzgues a tu hermano, ama a tus enemigos, reza por lo que te odian. Cuando el Señor te propone: oye, el verdadero tesoro es abandonarte en las manos de tu Padre, que con providencia cuida de ti. Cuando Cristo te propone: oye, tú, no seas como los hipócritas, da limosna en secreto, reza en secreto, ayuna en secreto, que no lo debe tener nadie más que tu Padre que ve los secretos. Y cuando Jesús propone estas cosas, está precisamente explicando en qué consiste este camino, esta puerta estrecha, que precisamente cada uno de los judíos que estaría allí escuchándole estaría loco por encontrar. ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? Esta es la pregunta. Y Cristo la contesta de esta manera: cuando eres pobre, vas caminando por ahí. Cuando estás llorando, vas caminando por ahí. Cuando luchas por la justicia, vas caminando por el camino angosto. Cuando eres perseguido por mi nombre, estás caminando por este camino que lleva a la vida. Entonces se nos da una certeza nueva. Se le está dando a toda la gente que le está escuchando, se le está dando una claridad distinta. Entonces por eso ahí ya empieza a asomar como la autoridad. Cristo coge entonces una manera de enseñar que es la de cada uno, la de cada judío, como cada uno se ha cuestionado sobre su propia manera de vivir, y la renueva. Dice: tú te preguntas sobre el camino de la vida, este es. Y entonces ahí ya tú te das cuenta y empiezas a ver: contra, pues este hombre está hablando claro. Lo que está proponiendo no son cosas así como vagas o abstractas, como si, no, fulano me dijo que sultano me dijo. Esto era mucha práctica de los rabinos, ¿no? El rabino fulano de tal le enseñó a fulano y a sultano, que comentaba el día aquel que estaban sentados en el balcón diciendo, y entonces apareció la enseñanza. Y Cristo no dice esto, pero no, todavía más. Cristo en este mismo sermón de la montaña se atreve a decir: a ustedes se les ha dicho, pero yo les digo. Y entonces se atreve Cristo a coger y decir: yo no vengo a abolir la ley, vengo a darle cumplimiento. Y se atreve entonces a renovar la palabra que viene de Dios, que cada judío de allí escucharía sabiendo que venía de Dios mismo por medio de Moisés para ese pueblo, y la renueva. Dice: le doy plenitud. Entonces aquí ya tú ves una segunda señal. Este hombre empieza a hablar y dice: ustedes han escuchado amar a los que los aman, odiar a los que los persiguen. Pues yo os digo: rezar por los que os persiguen, amar a los que os odian. Entonces aparece uno que dice: este hombre está diciendo, se nos ha dicho, pero yo les digo. Este hombre está renovando una enseñanza, está renovando una palabra que viene para mí, para enseñarme el camino de la vida. Este hombre se está poniendo aquí como uno que puede pretender hablar con la palabra que viene de Dios. Cristo entonces en este sermón empieza a presentar un programa que va a ser lo que Él va a manifestar el resto de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? Y todavía más, nosotros podemos entender una cosa. Al final, cuando Cristo describe lo que es ser discípulo, dice: el que escucha mi palabra y la pone en práctica se parece al hombre aquel que construyó su casa sobre la roca. El que no la oye y no la pone en práctica se parece al hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Entonces el Señor le está describiendo aquí a esta gente: puedes fundar tu vida sobre esta palabra que yo te estoy dando. ¿Qué valor? ¿Quién habla así? ¿Quién se atreve a poner tanto peso en su palabra? ¿Quién se atrevería a decir: oye, si tú vives de esta manera, tu vida quedará asentada y no habrá fuerza que la podrá derrumbar? ¿Quién se atreve a hablar así?
Aquí está el centro, mi hermano. ¿Se atreve a hablar así? El Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y esto yo creo que es lo que el Señor nos regala hoy. Lo que le da la autoridad a Cristo para hablar de esta manera es que es Hijo de Dios. Y cuando nosotros vamos a ir desgranando todo ese sermón que Él va compartiendo con sus hermanos, esto es lo que encontramos en el Señor. Enseña al Padre Nuestro. La alegría de la bienaventuranza es saber que yo lloro y mi Padre me consuela. Y recibir ese consuelo que viene de mi Padre lo vale todo, porque yo descubro que soy su hijo. Ser hijo de Dios es lo que hace que yo me pueda presentar en cualquier parte y pretender hablar de su nombre, porque Él es el que me ha escogido para ser su hijo. Ser hijo de Dios supone que yo soy su consagrado. Y Cristo mismo le dice a Felipe: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces yo me atrevo a hablar con esta autoridad porque yo hablo en nombre de mi Padre que vive en mí y que me ha escogido para ser su hijo. Esto es lo que le da autoridad a Cristo. Esto es lo que hace a Cristo completamente nuevo y original, que es hijo de Dios y que conoce a su Padre como nadie lo ha conocido hasta ahora. Hijo de Dios. entregado la vida por ti en Cristo porque te ama. La alegría de tu Padre Dios, es ser tu Padre. Y Él sale de su lugar, sale de la gloria para encontrarse con tu realidad, porque se alegra en encontrarse contigo. Alégrate tú que eres su hijo. Ahí está tu fortaleza, ahí está tu alegría, ahí está lo que te hace hombre, ahí está lo que te hace bienaventurado. Alégrate porque eres el Hijo de Dios. Tu Padre se alegra porque tú eres su hijo y porque puede dar la vida por ti. Alégrate de ser hijo de Dios y de dar la vida por Él. Alégrate, bienaventurado tú que eres hijo de Dios.
Si puedes levantar tu voz, te necesito a ti, Dios. Oh, a ti, Dios, te necesito a ti. Yo te necesito a ti, Dios. A mi Dios, te necesito a ti. Señor,